la entrada de la IA ya está tomando el rol de agente, ya no solo un rol reactivo de tú pedirle cosas y te las entregue. ¿Sientes que los despachos están ya recortando o al menos no contratando tanto hacia los más jóvenes? Me da mucho miedo que las nuevas generaciones llegue un momento en que pierdan el pensamiento crítico, y creo que el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Creo que yo en aquel momento no me había planteado un cambio a ser abogado in-house, pero me pasearon por la fábrica de 911. Yo veía toda la fábrica tan limpia, todos los mecánicos tan limpios, tan guapos, con sus uniformes, todo perfecto, todo bonito. Y dije, oye, esto es como Disneylandia, pero de coche. El mundo de la empresa y el mundo in-house te ofrece grandes oportunidades de crecimiento en muchos aspectos que un despacho de abogados no. ¿Está acabado el modelo actual de despachos de abogados? Igual que las industrias se están transformando, ellos quizá deberían pensar que también deberían transformarse. La industria de la automoción, que es la que conozco, ha hecho una transformación 360. ¿Contratarías una firma alternativa? The Legal Podcast, estamos hoy con Teresa Mínguez. Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Ella es directora legal y de compliance de Porsche para España y Portugal. También fue jurado en los premios Legal Marcom. ¿Cómo lo pasaste, Teresa? Bueno, lo pasamos fantásticamente, además de que las dos mesas fueron interesantísimas, todos los panelistas estuvieron bien, yo tuve el honor de poder participar en una de ellas y bueno, siempre coincidir con los compañeros en un mismo foro, digamos, con todos los stakeholders, ¿no? Compañeros, consultores, despachos, todos juntos para celebrar unos premios. Bueno, pues es un gran honor poder participar y poder asistir a la gala. Hiciste una pregunta muy interesante a los miembros del primer panel, donde estaban las firmas del Magic Circle, Clifford Chance, Linklaters, Freshfields, donde al final les preguntabas sobre ¿hay la posibilidad de que una firma como la vuestra participe en bolsa? Pero no lo tenían del todo claro, parece, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, yo creo que no se la esperaban. Se me ocurrió porque ya estaban hablando del desembarco en Estados Unidos, ¿no? Lo que supone para las firmas de la City de repente cambiar de plaza e ir a la plaza del hermano mayor, ¿no? Y claro, supone financiación, primero para captar abogados en terreno americano, y después para posicionarse y establecerse allí, ¿no? Y pensé, quizá también porque me acordé de otras operaciones anteriores, digo, bueno, y qué mejor manera, ¿no? De por qué no sacan a cotización un paquete de acciones y intentan financiarse con el mercado de capitales, ¿no? Y bueno, pues hice la pregunta, no entraba yo creo en los planes de ninguno de ellos porque, bueno, yo pensaban un poco en el margen de retribución del accionista, ¿no? Que era algo que iban a dejar de ganar como partners y yo creo que lo habían desechado, pero a mí me sigue pareciendo una idea muy interesante. Bueno, de hecho, en España hubo el caso de DWF con Rousseau Costas Durán, creo que único ejemplo que hemos tenido. Algo por ver cómo se desarrolla en nuestros mercados en un futuro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el ámbito de la Unión Europea quizá sería más complicado, salvo que se fueran OPVs parciales, ¿no? Que no fueran dirigidas a tomar el control de la compañía por la limitación que tenemos en las sociedades profesionales, de que la mayoría de los socios y la mayoría del órgano de administración deben ser abogados con titulación y con colegiación en el Estado miembro, ¿no? Pero habría que ver de qué manera se podría implementar, porque creo que va a haber grandes retos para la financiación, especialmente en el campo de la inteligencia artificial y de dotarse de las herramientas oportunas para seguir prestando los servicios en la forma en la que un despacho debe hacerlo. Sí, yo creo que hay muchísimos retos por delante en el sector legal en los próximos años
y algunos de ellos seguro que salen también en el podcast de hoy. Hablemos un poquito sobre tu trayectoria, Teresa. ¿Qué te llamó la atención cuando arrancaste mercado británico? Porque al final fue entrar en CMS, en CMS, y al poco tiempo ya vivir esa experiencia, digamos, en Reino Unido, ¿no? Cuéntanos un poquito tus inicios. Sí, bueno, yo soy de Valencia, vine a Madrid al Instituto de Empresa a hacer el máster de asesoría jurídica de empresas y ahí descubrí que a mí lo que me gustaba eran las fusiones y adquisiciones y el mercado de capitales. Entonces, cuando terminé el máster tuve la suerte de que un gran despacho, Albiñana y Suárez de Lezo, se fijaron en mí y me ficharon. Y empecé a trabajar con ellos unos años hasta que, bueno, pues yo creo que en esa voluntad, ¿no? y probablemente necesidad personal de desarrollo profesional, creí que el momento era oportuno el internacionalizarse un poco y planteé, pues, bueno, pues qué pasa si me voy un tiempo a Londres y aprendo de los grandes despachos, ¿no? que como prestadores de servicios profesionales pues son un ejemplo, en mi opinión. Y bueno, pues tuve la suerte y el apoyo de mi firma que me enviaron allí. Y bueno, pues fue una experiencia magnífica ver en aquel momento, en 2004, ver cómo ya se vendían los servicios profesionales, cómo montaban y organizaban los departamentos de documentación, cómo tenían bases de datos con informes, con consultas, con modelos de contratos, cosas que a lo mejor en aquella época ahora nos parecen un poco herramientas prehistóricas, pero en aquella época pues eran herramientas susceptibles de generar muchísima eficiencia en el modelo tradicional de los despachos. Y bueno, también me aproximé al derecho de Common Law, obtuve mi cualificación como solicitor inglés. El derecho de los negocios es un derecho internacional, básicamente basado en el derecho anglosajón, con gran parte de responsabilidad de derecho civil tradicional. Y bueno, lo disfruté mucho. Tuve la oportunidad de asistir a muchos eventos, a eventos de marketing que en aquella época aquí en España probablemente no hacíamos no se hacían todavía ni desayunos ni galas ni fiestas o simplemente networking, ¿no? El elevator, ¿no? El pitch y todas estas cuestiones que ahora ya casi nos parecen un poco pasadas de moda. En aquella época, en 2004, eran realmente novedosas. Entonces, yo tenía en aquella época, bueno, no lo voy a decir, era muy joven, era muy joven. Y fue una gran ilusión y una gran satisfacción, ¿no? Poder aprender y ver tantas cosas, ¿no? en aquella época. ¿Cómo llevan a cabo las acciones comerciales en despachos británicos? Pues probablemente como las llevamos aquí ahora. Era pues muy importante conocer el mercado al que te quieres dirigir, muy importante tener un plan estratégico. Luego, si quieres, hablamos un poco de la visión de la estrategia y negocio, ¿no? Ya con los conocimientos adquiridos como in-house. Es muy importante conocer el sector al que te vas a dirigir, muy importante conocer los perfiles de las personas también, estar en contacto, en constante contacto con la normativa y con los hot topics, ¿no? Y ser, yo creo que siempre es muy importante ser confiable, ¿no? Ser reliable, que es una de las grandes palabras que utilizan los ingleses, ¿no? Nunca sobreprometer e intentar cumplir lo que se promete, ¿no?
Había muchos eventos de interacción, de networking, de copas después de la oficina, entre clientes, no clientes, negocio, empresas, un poco una mezcla, ¿no? Yo creo que es interesante siempre la mezcla para encontrar las mejores oportunidades, ¿no? Porque muchas veces no es solo una relación bilateral, el negocio no lo generas en una relación bilateral, necesitas una relación multilateral y ser capaz de unir intereses de muchas partes para de verdad crear un efecto wow, ¿no? Y yo creo que ellos eso lo hacen muy bien. Después de, bueno, por un lado comentar que imagino esa experiencia no tantos abogados la estaban viviendo, no era tan habitual, digamos, ¿no? Como el poder hacer un secondment, tener esa oportunidad, una gran oportunidad. Entonces entiendo que también significó una oportunidad muy buena para ti. ¿Volviste para España? En esa ocasión te asentaste en Madrid, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa vuelta y qué supuso? ¿Qué beneficio te supuso en el despacho? Sí, bueno, yo volví a mi despacho, a mi departamento. Me dieron un despacho más grande y empecé a llevar operaciones internacionales, más internacionales. Primero conectadas con la alianza de despachos CMS y después no solo, ¿no? Entonces, para mí fue una gran oportunidad porque me permitió aplicar, digamos, los conocimientos adquiridos prácticamente inmediatamente tras la vuelta, ¿no? Siempre con la ayuda y con el apoyo de los socios, por supuesto, y con la guía de ellos, pero fue una gran oportunidad que yo estaré siempre agradecida al despacho. Verdad que yo la intenté aprovechar, pero yo sí noté un salto cualitativo importante en mi formación profesional, no solo la técnica, ¿no? Sino también la personal profesional, ¿no? El cómo bueno, cómo ganar confianza en una mesa de negociación, cómo relacionarte con partners cuando a lo mejor tú eres un asociado joven, bueno, aprender reglas también no escritas del negocio de la abogacía, que al final se aprenden por vía de mentoría, ¿no? O sea, yo creo, siempre digo que el trabajo de abogado es más que un trabajo, es un oficio, ¿no? Y hay cosas que no se aprenden en los libros, te las tiene que enseñar un abogado más experto que tú, ¿no? Es un gran desafío también con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Con los retos que plantea la inteligencia artificial. ¿Quién enseñará a nuestros jóvenes abogados a ser abogados cada vez más experimentados, más cualificados y mejores técnicamente, ¿no? Sí. Antes de atacar ese punto, has hablado de mentorización y de referentes. ¿Quiénes fueron para ti esos mentores? Bueno, pues principalmente en mi despacho yo trabajé de una manera muy cercana con Antonio Pino, con Carlos Peña, con César Albiñana, Rafael Suárez, Luis Miguel de Dios. A todos les tengo gran cariño y mantengo el contacto y gran admiración. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un buen abogado hoy en día? ¿Qué mensaje le mandaría a ese joven talento a la hora de arrancar en un despacho? Creo que tienen que tener paciencia, espíritu de superación, de sacrificio y sufrimiento y que te guste mucho, mucho el derecho y la profesión. Yo creo que, como en todo, ¿no? Es fundamental que vivas y que tengas pasión por lo que haces, pero quizá en profesiones que exigen, tan exigentes como la de la abogacía, como no estés muy enamorado de tu trabajo y del derecho y de buscarle la solución a un problema,
puedes llegar a cansarte, porque la vida te va planteando otros aspectos donde tienes que poner tu interés, ¿no? Entonces yo creo que les daría eso, que se enamoren del derecho, que escuchen, que se fijen, que intentan aprender, que sean esponjas, y que sí, que traten y que perseveren, por supuesto, en su objetivo. Ujú. De ahí el salto a Porsche. ¿Cómo fue ese cambio de etapa? ¿Cómo fue qué recuerdas de esa evolución profesional? Pues fue una evolución en su momento un tanto agridulce, porque nosotros en 2009, el equipo que lideraba Rafael Suárez de Lezo, pero en el que yo estaba de asociado responsable, ganamos el premio Financial Times por la innovación en una operación que habíamos llevado durante 18 meses de 8 billones de dólares, con más de 12 stakeholders, entre bancos, compradores, vendedores, con una OPA de exclusión, con buy to sell, un troceamiento, despiece de compañía para transmitir los activos. Entonces, había pasado tiempo, la crisis financiera seguía haciendo mella en el mercado local. Yo tenía niños muy pequeños en aquella época y me surgió la oportunidad de irme a montar el departamento legal y de compliance a Porsche, que es una gran compañía, pero que yo en aquel momento no me había planteado un cambio a ser abogado in-house. Y en mi decisión tuvo mucho que ver mi Chief Legal Officer, que todavía está en Porsche, también la empresa, ¿no? Que ella, como es tan inteligente, hizo que me llevaran a la entrevista, pero me pasearon por la fábrica. Entonces, por la fábrica de 911. Yo veía toda la fábrica tan limpia, todos los mecánicos tan limpios, tan guapos, con sus uniformes, todo perfecto, todo bonito. Y dije, Dios mío, esto es como Disneylandia, pero de coches. Y bueno, la verdad que supo trasladar en mí la cultura, en aquel breve espacio de tiempo en el que estuvimos conversando. La cultura fue muy transparente en lo que esperaba de mí y en el tipo de perfil que necesitaba. Y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Voy a dar una oportunidad, voy a darle un giro a mi carrera profesional. Y esta empresa me gusta, mi jefa me gusta también, tengo niños pequeños y me están diciendo que voy a vivir mejor, a lo mejor es verdad y me toca vivir un poco mejor. Y la verdad que no me arrepiento nada de la decisión, guardo muchísimo cariño, por supuesto, a CMS y a la profesión de abogado de money, que yo creo que nunca puedes dejar de querer, pero el mundo de la empresa y el mundo in-house te ofrece grandes oportunidades de crecimiento en muchos aspectos que un despacho de abogados no. O sea, toda la oportunidad de aprender de un sector determinado, sector tan importante en este caso como la automoción, que es un tractor del PIB nacional, supone el 10% del PIB nacional y genera el 9% de empleos en España, y además España es el segundo fabricante a nivel europeo. O sea, es un sector clave y muy estratégico. Pero también aprender sobre gestión, sobre management, sobre la importancia de la estrategia, sobre la importancia de los business plans, sobre la importancia de ser capaz de mirar el largo plazo con acciones macro, pero no perder de vista el corto plazo y ver que cada día nosotros abrimos la persiana y cerramos la persiana por la tarde y cada día se tienen que hacer X ventas, ¿no?
cómo gestionar a tus clientes, cómo tener una buena base de clientes, cómo intentar sorprenderlos cada día, apasionarlos. No, son cosas que yo he aprendido en Porsche, aparte de todo lo que es el desarrollo de una cultura de integridad, de cumplimiento, de esfuerzo, de ética, que claro, aporta muchísimo valor, ¿no? a la parte técnica y de negociación que yo, digamos, ya llevaba sobre mí. Sí, es que ese cambio que sería como en 2013 más o menos. Sí, en ¿no? 2013, sí, Claro. sí. Y ahí 2015 cambia el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces el auge del compliance estaba a punto de despegar. Ahí justamente lanzaste el área de compliance, ¿verdad? O sea que viviste un momento clave también de la compañía. Sí, sí, sí. De hecho, yo me incorporé en 2013, en los 6 meses estuve en secondment y ya como plantilla de Porsche el 1 de enero de 2014. En 2013 fue la primera vez que se incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro Código Penal, pero de una manera tibia y un poco, es verdad que no fue hasta 2015 cuando de verdad ya las empresas españolas, con esta reforma del Código Penal de 2015, las empresas españolas empezaron a tomarse muy en serio los temas de compliance. Pero yo llevaba ya desde 2013 montando el departamento de compliance también y estudiando y formándome también en ese aspecto. Entonces, bueno, pues había un campo ahí también que se abría ante mí, ¿no? de conocimiento que aprender, que adquirir, ¿no? Pues todas las guidelines de la OCDE, toda la normativa y las guidelines del Departamento de Justicia americano, de la unidad de fraude inglesa. Había mucho que aprender y mucho que contar también sobre el compliance. ¿Cómo está evolucionando el rol del abogado, del director de asesoría jurídica en las compañías? Bueno, yo creo que ha habido una clarísima evolución probablemente desde 2010, 2015, probablemente, no sé. La verdad que yo cuando entré, como entré de directora y no había nadie más, o sea, empecé a prestar los servicios de abogado un poco como los prestaba en el despacho, ¿no? De asesoramiento un poco como los prestaba en el despacho, que es casi como un llave en mano. Entonces, pero cuando estratégicamente, cuando vas analizando la función del abogado in-house y su desarrollo estratégico a lo largo de los años, ¿no? Te das cuenta que ha habido un cambio muy importante, probablemente pues eso, a mediados entre 2010, 2015. También yo creo que la crisis económica financiera internacional tuvo mucho que ver para reforzar los departamentos de compliance, para darle más preponderancia a la visión al General Counsel a nivel internacional, y por tanto todo eso también se ha recibido en el mercado local. El abogado in-house anteriormente era un mero gestor de asuntos, un repartidor, ¿no? de los asuntos de la compañía entre los despachos amigos o de los despachos de confianza. No lo digo en tono despectivo, pero ahora ya no, ¿no? Ahora cada vez más las multinacionales te obligan a hacer procesos de procurement para elegir despachos, a tener panels, a tener en consideración criterios adicionales al puramente técnico de confianza. El abogado in-house es una persona clave en la toma de decisiones de las compañías. Yo formo parte del comité de dirección también y en el comité de dirección se tratan todos los asuntos de la compañía. Entonces, aporta, en mi opinión, aporta mucho valor, no solo desde el lado o desde el punto de vista de la mitigación de riesgos y la gestión de los riesgos, sino también desde el punto de vista del aprovechamiento de las oportunidades, ¿no? En un entorno como el que tenemos, tan regulado cada vez más,
pues la labor del abogado es clave para ayudar a los equipos de operaciones y a la dirección a poder tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta las oportunidades que la ley también plantea, ¿no? Entonces, y las sendas que a lo mejor están vedadas porque hay un proyecto de ley que en 6 meses se va a poner en marcha y no nos va a dejar hacer esto como lo queremos hacer, o sea, no lo vamos a hacer así, ya vamos a pensar de principio cómo hacerlo, ¿no? Comentabas que se tienen en cuenta como otros valores a la hora de contratar, digamos, o se tienen en cuenta a la hora de tener en cuenta a despachos en su contratación, etcétera. ¿Cuáles son los atributos que más valoras en tu caso? Bueno, yo creo que yo personalmente valoro mucho la calidad técnica, el compromiso con los plazos también, el asesoramiento útil, y a eso, con eso me refiero a que con la velocidad a la que nos obligamos, a la que nos vemos obligados a trabajar, nosotros necesitamos que las respuestas de un despacho sean rápidas, ágiles y concisas. Entonces, yo valoro mucho eso, ¿no? Y luego, iba a decir exactitud, no es exactitud, sino la certeza, ¿no? en la respuesta, ¿no? Si te pregunto si es blanco o rojo, pues dime blanco o rojo, pero no me digas gris, ¿no? Porque esa no es la respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Al margen de eso, que son criterios casi más técnicos y como te decía yo, hay muchos criterios que cada vez se tienen más en cuenta, especialmente las multinacionales americanas. No es mi caso, ¿eh? Yo tengo cierta libertad para contratar, pero multinacionales americanas e inglesas tienen en cuenta criterios de ESG que cumplan sus despachos de abogados, especialmente en temas de diversidad, también de acción social y sistemas de gobernanza también. Para este 2025, ¿en qué punto te encuentras? ¿En un momento de seguir reforzando tu equipo internamente o más eres partidaria de externalizar a firmas? Bueno, yo creo que como la labor del in-house cada vez es más estratégica, cada vez requiere de un mayor conocimiento de negocio, con lo cual la externalización tampoco es sencilla. Hay muchas veces que la externalización tiene que ser por un proyecto concreto, más que necesidades puntuales de soporte puntual, ¿no? También cada vez los despachos, o sea, los departamentos in-house hacen más trabajo que no es propiamente de abogacía, ¿no? Cada vez eres más consultor que abogado, y yo ya voy a casi a saber, voy a poder presumir incluso de saber manejar el PowerPoint y cosas que... Solucionesparatodo.com. Solucionesparatodo.com, ¿no? Creo que los despachos seguirán siendo socios de confianza, partners de confianza de los departamentos in-house, especialmente si saben distinguir entre asesoramiento de valor, calidad y alta cotización, ¿no? Y asesoramiento de capacidad de volumen y precios razonables, ¿no? O sea, yo creo que ahí está un poco la virtud. Y luego también ver qué papel juegan las herramientas de inteligencia artificial también dentro de las estrategias de los despachos, porque creo, y eso a lo mejor me puedes orientar tú mejor, pero según tengo yo entendido, no hay un criterio uniforme, ¿no? entre los despachos sobre si anunciar o no que se utilizan herramientas de inteligencia artificial en los asesoramientos o en el trabajo elaborado. No se sabe si cobrar o no, aparte el tema de la inteligencia artificial, y hay un poco
otros que dicen que no se utiliza y no la van a utilizar. Entonces, ahí habrá que tomar, yo creo que tendrán que tomar también una decisión, ¿no? Igual que estamos tomando los departamentos in-house sobre el valor de esas herramientas. ¿Contratarías a una firma alternativa? Pues probablemente en algún momento la contrataría, pero hasta la fecha no me resulta sencillo incorporar en mi panel a una empresa de servicios alternativos. Creo que siguen siendo caros, según el argumentario, ¿no? Pero creo que pueden ser muy útiles en otro tipo de departamento in-house. Mi departamento in-house es pequeño, hacemos muchas cosas muy distintas y trabajamos por proyectos, pero son más proyectos, digamos, compañía, no son proyectos del propio departamento in-house. Entonces, quizá para asesorías jurídicas grandes, para operaciones concretas, para puesta en marcha de sistemas de compliance, me consta que hay otros compañeros que los utilizan y bueno, pues no dejan de ser otro competidor a tener en cuenta en el mercado de servicios profesionales. Tras más de una década en CMS, encarnando bien lo que es la esencia de un despacho, tras más de una década en Porsche, ¿qué es lo mejor de cada mundo? Esa es la primera pregunta. Y luego, por la parte de los despachos, ¿hasta qué punto el modelo sigue siendo válido a día de hoy? Vale, pues a ver, yo creo que lo mejor de un despacho son tus compañeros. O sea, y ahora voy a decir, no quiero decir que en la empresa no, pero voy a decir por qué. O sea, en un despacho, como hablábamos antes, yo creo que el aprendizaje, hay una parte muy importante que es mentoría. Entonces, el observar a tus compañeros de más experiencia trabajando, el escuchar discusiones entre socios hablando de cómo enfocan un proyecto, cómo se soluciona este problema, tener a disposición catedráticos que son consultores, la formación, o sea, toda la formación, las bibliotecas, todas las notas, todas las posibilidades de conversar con compañeros a nivel técnico, yo creo que es un gran privilegio. Es un privilegio y eso lo echo de menos en el sentido de discusiones técnico-jurídicas. ¿Qué me gusta mucho de la empresa? Me gusta mucho formar parte de algo en un sector en el que trabajo día a día y en el que hago cosas para que las cosas cambien, y las cosas cambian, ¿no? Yo creo que esa visión en un despacho es más difícil, ¿no? de conseguir, porque los objetivos son los clientes y las operaciones concretas, pero tú en realidad no estás transformando nada, ¿no? En una empresa sí, puedes transformar muchas cosas, transformar procesos, enfoques, desarrollar alternativas, te sientes como más activa, luego aprendes muchísimo de gestión, ¿cómo no? Estás viendo la estrategia de la compañía, el plan de negocio, los objetivos del año, los targets, el forecast, el budget, el preview, la revisión. Entonces aprendes mucho de cómo funcionan las cosas, de cómo gestionar a los clientes también, ¿no? ¿Qué espera un cliente? Bueno, pues yo nunca he recibido una encuesta de satisfacción de un despacho, por ejemplo, ¿no? Y nosotros a nuestros clientes les mandamos una cada vez que podemos, ¿no? Claro. Porque estamos interesados en saber qué quieren que hagamos de otra forma, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas totalmente distintas que no están reñidas, ¿no? Que son y pueden ser complementarias, ¿no? ¿Está acabado el modelo actual de despachos de abogados? Pues es una pregunta complicada porque yo quiero mantener mis amigos en los despachos. A ver, no está acabada de morir, pero yo sí que creo que igual que las industrias se están transformando, ellos quizá deberían pensar que también deberían transformarse.
La industria de la automoción, que es la que conozco más recientemente, ha hecho una transformación 360 con grandes inversiones y con grandes apuestas. Porque, bueno, pues porque la norma nos lo decía, porque el mundo nos lo decía, porque debíamos pensar en el medio ambiente y porque debíamos, y en otras cosas, y debíamos cambiar nuestros objetivos. Los grandes despachos se enfrentan también, quieran o no, quieran verlo o no, a una transformación necesaria, porque la transformación de los modelos de negocio de las empresas van a cambiar las necesidades de asesoramiento de las empresas, con lo cual la demanda va a cambiar y tienen que ser capaces de adaptarse a la nueva demanda y plantear una oferta de servicios más adaptada a las nuevas necesidades y a los nuevos competidores, porque es que el mercado está cambiando continuamente. Además, yo creo que los sistemas de remuneración deben ser revisados para poder retener al talento joven, que quizá es una generación que ya no está tan dispuesta a sufrir y a sacrificarse con una apuesta personal, profesional, ¿no? Entonces, eso creo que también debe ser abordado. Luego tienen en mi opinión, un gran reto con el talento, porque si empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial y prescinden de la masa joven, de la masa junior, nunca van a tener a nadie que formar para que llegue a ser un asociado senior, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezas esa formación y cómo la abordas, ¿no? Eso es un gran reto también. Y luego, ¿cómo incorporas el ESG, ¿no?, a tu propio despacho? Porque todas las empresas lo estamos haciendo y yo creo que los despachos deberían empezar a plantearse el medir su huella de CO2, a plantearse planes de descarbonización, porque la directiva CSRD les va a ser de aplicación dentro de muy poco y deberían estar preparados. Yo sí, sí estoy sintiendo que así es, pero a ver qué piensas tú, ¿no? Pero efectivamente la entrada de la IA, donde de hecho hace nada, unos pocos días se van activando cada vez opciones beta, nuevas funcionalidades del ChatGPT. Hoy en día ya puedes utilizarlo como agente para que de forma proactiva te entregue cosas. Es decir, tú puedes ya pedir cada día a las 9 de la mañana, mándame las últimas herramientas que encuentres de compliance. Y te lo manda. Es decir, ya él está tomando el rol de agente, ya no solo un rol reactivo de tú pedirle cosas y te las entregue, ¿no? Pero está habiendo una evolución absolutamente espectacular, ¿no? ¿Sientes que los despachos están ya de alguna forma, o al menos, no sé si recortando, o al menos no contratando tanto para ese trabajo, digamos, de la banda baja de la pirámide que hasta ahora hacían los más jóvenes, en pro aprovecharse de la IA? Yo creo que probablemente ahí habría que distinguir entre el tipo de despacho, ¿no? Las Big Four, el Magic Circle, los locales. Creo que todos los despachos están probando con inteligencia artificial y están abiertos y experimentando con ella. No se puede desconocer como tecnología, ¿eh? Yo tengo dudas, me plantea dudas, especialmente bueno, la ética del logaritmo, ¿no? O cómo llegas a la ética del logaritmo, ¿no? Y cómo toma las decisiones, ¿no? A mí me da mucho miedo que las nuevas generaciones llegue un momento en que pierdan el pensamiento crítico. Y creo que el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Esas cosas, pero no puedo no puedo desconocer que son herramientas estupendas, que yo interacciono con el chat GPT y le pregunto cosas y me responde. O sea, le voy haciendo pruebas pero yo sí que creo que nunca van a sustituir a un abogado, a un operador jurídico. Nunca van a ser operadores jurídicos. Yo creo que van a ser herramientas para facilitar el trabajo de los abogados, pero no creo que vayan a
a sustituir al abogado, a diferencia de otros gurús en inteligencia artificial que dicen que en 2030 no tendremos trabajo ninguno, ¿no? Yo creo que no, que van a ser una herramienta fundamental, pero van a seguir siendo herramienta que hará falta, y espero que así sea, ¿no? Porque creo que redundará en el interés del cliente. Hará falta el pensamiento crítico del abogado, ¿no? De elegir qué utilizo, qué herramienta utilizo, qué parte utilizo y qué parte no utilizo. Teresa, para ir cerrando, sobre una reflexión sobre la parte de capital humano que sí quería compartir contigo, es decir, sobre el tema de las nuevas generaciones, ¿no? La parte que has mencionado es fundamental, es súper importante, el tema de tener un criterio, el tema de este peligro que es el multitasking, el de querer hacer todo a la vez y de una forma casi, pues eso, de forma multitarea, que es un hábito que se están adquiriendo desde las compañías. El problema es que no estás presente y eso al final no ayuda a ir desarrollando un criterio. Porque al final el tema de la IA, pues tienes que realmente saber diferenciar bien qué sí, qué no, pero desde el estar presente, aportando criterio y que luego uno se responsabilice sobre el trabajo que uno mismo está tratando de desarrollar, ¿no? Y eso es un poco algunos de los retos que las compañías pues, tienen en un momento pues, de cambio. No hay una foto estática, sino que todo está en movimiento, pero bueno, en cualquier caso hay muchos retos por delante, ¿no? Para concluir, sí me gustaría preguntarte cuáles son esos retos que tienes tú para este próximo año, cómo pinta este 2025 y qué tienes tú por delante. Bueno, yo creo que tenemos un año, todos en general, que va a ser un año de grandes cambios y de grandes incertidumbres, al menos en los próximos meses. Yo creo que hasta al menos el primer semestre, ¿no? Van a suceder cosas derivadas, o sea, van a haber cambios en los mercados, seguro, ¿no? Derivados de la toma de posesión de Trump ayer. También habrá que ver cuál es el posicionamiento de la Unión Europea y qué medidas toma, ¿no? Y cómo protege sus políticas de sostenibilidad, cuál es la posición que va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo vamos a reforzar nuestras materias críticas, que es uno de los grandes desafíos que se esbozaban en los informes de competitividad de Letta y de Draghi, ¿no? Entonces, tenemos muchos desafíos. Yo creo que el más a corto plazo del in-house es sobrevivir, es pasar el año 2025, porque creo que va a ser un año en el que va a haber mucho movimiento. Mucho movimiento. Quiero apuntar, antes de terminar, al hilo de lo que comentabas antes de la inteligencia artificial como de cierre y el pensamiento crítico que comentábamos en los jóvenes y también en los mayores. Una parte fundamental también del abogado es la accountability, es la responsabilidad sobre el asesoramiento y la deontología. Para eso existen los colegios profesionales también y los departamentos de deontología de los propios colegios que vigilan que los abogados cumplan con los criterios éticos marcados en el Estatuto Profesional de la Abogacía. No se me ocurre quién puede vigilar a una herramienta de inteligencia artificial cuando da un asesoramiento legal, ¿no? Y contra quién vas a responder, ¿no? Si da un asesoramiento erróneo. O sea, yo creo que aunque sea por la parte de deontología profesional y accountability, va a ser muy importante la labor del abogado. Uh-huh. Qué interesante, muchísimas reflexiones muy interesantes. Ha sido un gran placer, Teresa. Igualmente, muchas gracias, tenerte Marc. aquí con nosotros, así que seguimos que van muy bien todos estos proyectos que tienes entre manos. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias.